Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a hacer una review en profundidad del Mobil 1 ESP0W40. Este aceite es una CAC3, un mid-shaft, con lo que es compatible con los motores que van equipados con sistemas de tratamiento de gases. En la búsqueda de información de este aceite me he dado cuenta que en la actualidad coexisten dos modelos muy parecidos, casi con el mismo nombre, y están a la venta todavía, tanto uno como el otro. El modelo de la izquierda se llama Mobil ESP0W40, que en principio es el modelo antiguo, el que ya va a ser descatalogado. Y luego tenemos una versión más moderna que es el Mobil 1 ESP X3 0W40, que es la versión más moderna. A grandes rasgos, la diferencia principal es que el de la izquierda, el modelo antiguo, su composición predominante es base HC del grupo 3, y el modelo X3, su base predominante es GTL, Gas to Liquid, que pertenece al grupo 3 Plus. Aquí os dejo una captura de pantalla del MSDS del modelo antiguo, el que va a ser descatalogado, que nos indica que su composición lleva entre un 40 y un 50% del CAS 64742-71-8, que ese CAS pertenece a base HC. Y aquí tenéis una captura de pantalla de la hoja MSDS del que pertenece a la versión más moderna, la versión denominada X3, que nos indica que su base predominante entre un 40 y un 50% es 848301-69-9, que pertenece a grupo base 3 Plus, correspondiente a base GTL, y en este viene de manera más ampliada también, que lleva entre un 5 y un 10% de PAO, aceite base grupo 4, con CAS 68037-01-4. He investigado un poco más y pese a que la hoja MSDS de la versión antigua, de la versión que no lleva el X3, en la propia hoja no indica nada de PAO, he visto análisis FTIR de ambos y sí, en cuanto a composición de PAO, llevan exactamente la misma concentración. Entonces lo que voy a hacer, ya que el modelo nuevo es el que va a entrar ya en vigor, que de hecho a día de hoy ya está a la venta, lo que pasa que no en todos los países, pues este análisis lo voy a enfocar al modelo moderno. Bien, aquí la hoja de características técnicas nos indica que es un 0W40, la densidad a 15 grados pasa olímpicamente porque es un dato totalmente irrelevante, el punto de inflamación con la copa abierta de 230, en realidad es un poco más elevado con la copa cerrada, pero es un buen rango. Luego la viscosidad alta en temperatura, alto cizallamiento, el HTHS es de 3,8, es un poco más alto que los 0W40 que hemos visto. Este dato es importante si se busca un pequeño plus de protección, sobre todo cuando se le da chicha al coche, cuando se le estruja un poco el motor. A su vez también, cuanto más alto es este HTHS, también el consumo de combustible es un poco mayor, un dato a tener en cuenta. La viscosidad cinemática declarada a 100 grados, 14,1, entra perfectamente dentro de un rango 40 y es también un poquito superior a los modelos que hemos visto antes de X más 0W40 y también del Mobil 1 el FS0W40. Este declara un poquitín más. El punto de fluidez menos 48 grados, un buen dato. Aquí en principio también por la base GTL, aunque en el análisis de laboratorio hay una pequeña sorpresa y es aún más bajo. Y aquí el índice de viscosidad declara un índice de viscosidad de 204, que es muy mucho. ¿Qué nos indica esto? Pues también que entre la temperatura relativamente ambiente templada de 40 grados hasta los 100 grados, los rangos de viscosidades por los que puede pasar el aceite es muy amplio, de 204, de los más altos que hemos visto hasta ahora en todos los análisis de 0W40 que hemos visto. Bien, aquí el análisis de laboratorio, que como repito es del modelo moderno, pero he contrastado con el modelo antiguo y es prácticamente lo mismo en cuanto a aditivos se refiere. Cambia un poco el tema de la viscosidad y el TBE en el TAM, pero muy poco. Aquí nos indica que es una CAC3 compatible con los motores que lleva el sistema de tratamiento de gases DPF y FAP, API SN también de los API más modernos que hay, aunque ya para este año 2020, si no pasa nada, van a sacar
una revisión bastante importante del API. Normas de Mercedes, pues todas las que requieren un MID-SAPS 22931, que ya es bastante antigua, luego fue sustituida por la 229.51 y hay una revisión más reciente que la cumple, que es creo la de las últimas, si no la última, la más última, que es la 22952, que sobre la 22951 aporta un poquitín más de ahorro de combustible. También cumple con GM Dexos 2, que esto es de los que llevan principalmente los Opel. Cumple también con Porsche C40, que sustituye también a la norma C30. Y extraoficialmente he puesto con asterisco, esto te lo digo yo porque vamos, puedes confiar en mí que lo cumple de sobra, la norma BMW LL04, que curiosamente la versión antigua que no lleva la X3 sí que lo cumplía, ahora con la revisión ya no lo homologa, pero eso ha sido un desacuerdo de dinero que no han pagado para homologar, pero ya te digo yo que cumple de sobra los requisitos mínimos para BMW. Y también si en tu caso que lleves un motor BAG que lleve el sistema DPF FAB con la 505.01, también lo puedes utilizar sin problema. Más datos que tenemos, pues la viscosidad a 40 grados está en 75,87, valor típico para un 0W40, quizás un chispín alto de más, pero los C3 suelen ser con este tipo de características. A 100 grados baja un poco con respecto a lo declarado, 13,84, no hay ningún problema, sigue entrando dentro de un 640. El índice de viscosidad aquí ha dado 198. Comprendemos que esto es el pequeño margen de error que tienen las máquinas. El fabricante declara 204, aquí da 198, o sea que está muy próximo, muy cercano. Aquí el TBN con respecto a otros modelos que son A3B4, como el calcio es menor, pues el TBN también se reduce a 7,92. De todas formas entra dentro de un rango de C3, incluso diría que está bastante alto para ser un C3. El TAN, pues igual, como la cantidad de aditivos sobre todo de detergencia de calcio es bastante reducido, también el TAN se reduce. Tiene en principio una acidez inicial de 1,83. Os recuerdo que el TBN y el TAN mide por un lado la capacidad que tiene el aceite para ir limpiando y disolviendo suciedad e ir lidiando con los ácidos formados en la quema de combustible, y el TAN es ya la acidez que ya viene de por sí, tanto por la propia base como por el paquete de aditivos que lleva. Entonces, conforme pasen los kilómetros, estas dos cifras se van a ir juntando. Lo interesante es buscar que tenga la máxima separación posible entre el TBN y el TAN. En una 3B4, como el límite de cenizas y de azufre es un poco mayor, se le puede meter un paquete de calcio un poco más rico y este TBN sube. Pero para un aceite mid-SAPS es normal encontrar un TBN de estas características. Si nos fuésemos, por ejemplo, a un aceite que fuese low SAPS, el TBN todavía sería bastante más bajico. La ceniza 0,92, aquí bueno, no pasa nada, está un poco por encima de lo que tiene que cumplir para ser una CEA C3. C3, la última revisión de 2016 pone un límite de 0,8, aquí tiene 0,92, pero vamos, no hay mayor problema, no llega por ejemplo al 1,6 que tiene el límite, por ejemplo, un aceite full SAPS. Es anecdótico que suba un poquitín, pero nada preocupante. Congelación, aquí la pequeña sorpresa, que incluso aunque el fabricante declara 48 grados bajo cero, aquí ha dado como 54 grados bajo cero. Siendo un 0W40 está súper bien. Punto de inflamación, aquí también ha dado un poquitín más, 235, valor típico. Hay gente que le da mucha importancia a estos datos, yo en principio pues no le doy mayor importancia. El azufre, pues relativamente bajo también, 0,220, el límite de ACAC3 está en 0,3, o sea que aquí incluso el fabricante podría haber jugado un poco más, añadiendo un paquete de aditivos un poquito más rico, para mejorar un poco el aceite en cierta medida, y todavía tiene un pequeño margen de maniobra hasta llegar hasta 3. Bien, empezamos con los aditivos. Bueno, si sois un poco nuevos en el canal y demás, no estáis muy familiarizados,
no sonará, pero vamos, esto es un paquete típico de móvil que lo usan casi todos. Si veis un par de vídeos más atrás, la review que hice del móvil, la versión FS 0W40, el paquete de aditivos es prácticamente el mismo, salvo por el calcio, que va restringido por la limitación del MID-SAPS AC3. Molibdeno es un modificador de fricción, tiene 74 ppm. Recordad que este es el molibdeno del bueno. Así que con una cantidad, una quinta parte, una sexta parte de lo que sería el antiguo MOS 2, conseguimos los mismos resultados, incluso mejores, y nos quitamos problemas de suciedad, de un poco de escoria que forma el molibdeno antiguo. Paquete de fósforo y zinc. También el zinc bastante elevado, eso es bueno. Siempre hay una pequeña diferencia entre el fósforo y el zinc. 790 ppm para el fósforo, 994 para el zinc. Creo recordar que en la versión A3B4 estaba en torno a 1000 y algo, pero vamos, el paquete de aditivos prácticamente es primo hermano. Bario en este caso no lleva. Boro 304, una buena concentración de boro. Esto ya no es homeopático, esto hace su función. La primera hace de agente dispersante sin cenizas, de ahí a que las formulaciones más modernas se van a ir usando, e incluso creo que la nueva API que saquen, así como la nueva ILSAC, va a obligar a usar mucho boro, así como magnesio, que en este caso solo lleva 11. Esto es una concentración prácticamente homeopática, pero bueno, si lo lleva algo hará. No va a ser la locura, pero está bien. Calcio está dentro del rango de un MID-SAPS de AC3. Si veis también, por ejemplo, la review del Motul 0W40, me chocó mucho que aunque el fabricante declaraba que era un A3B4, llevaba una concentración de calcio similar a lo que lleva un C3. También en torno a 1700 es lo que se suele utilizar en este tipo de formulaciones. Wolframio no lleva, que también se conoce como tungsteno. Titanio tampoco lleva, también típico. Normalmente el titanio yo lo he visto en la mayoría de castroles de titanio. El wolframio lo he visto en algunos paquetes de aditivos de Ravenol gama super deportiva, en este caso no lo lleva. Parámetro de oxidación 38, es bastante alto. Esto directamente, el parámetro de oxidación nos está indicando que lleva una pequeña concentración de éster que puede rondar en torno a un 5%, un 6% aproximadamente, que no está nada mal. Bien, pasamos al parámetro FTIR. Aquí pues un copia y pega de su hermano FS. En cuanto al PAO, aquí está un poquitín por encima de 1. Esta concentración suele ser 20-25% de PAO, pese a que la hoja MSDS declara que lleva un mínimo de 5 y un máximo de 10. Oye, si le echan de más, nosotros nos vamos a reclamar. Y luego, en cuanto al éster, también la altura está un poco por encima de 1,5, nos indica directamente que lleva en torno a un 5% de éster. Bien, pues en cuanto a conclusiones finales, ¿qué me parece este aceite? Pues me parece un buen aceite. No es una locura, pero dentro del precio que se maneja, que está en torno a unos 40 euros, lo veo una buena opción, sobre todo para todos aquellos que a día de hoy estás usando un 5W40 C3. Yo recomiendo pasar a esta versión. Lleva un paquete de aditivos moderno, bastante rico y completo. Especificaciones técnicas en cuanto a la composición de la base, pues también utiliza el grupo 3 Plus, que es el GTL, que viene muy bien sobre todo para los arranques en climas fríos. Lleva un chorrín de PAO, lleva un chorritico de éster, y la verdad es que por 40 euros lo considero un buen producto. Bien, pues hasta aquí el final del vídeo, espero que os haya gustado. Dale like si te ha gustado, dale dislike si no te ha gustado. Si quieres estar atento a los siguientes análisis que voy a hacer también por ahora dentro de toda la gama de 0W40, de Mewind, de Shell, de Rowell, de Petronas, de Ansoil, de Redline, de ¿cuál más? De Rowi. Vamos, todavía me quedan bastantes 0W40. Si quieres estar atento a todos los análisis, suscríbete, dale a la campanilla. Y por último os tengo que pedir una pequeña disculpa porque llevo un catarro arrastrando ya 2 semanas que no sé por qué leche no se me quita, y estoy bastante fatal, así que os pido disculpas en ese aspecto. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.